Mirando en las Escrituras, el Señor siempre usaba hombres débiles, necesitados de Él. Entonces no tenemos capacidad en nosotros, sino lo que el mismo Señor puede hacer y obrar por medio nuestro, hermanos. Amén. Hermanos, entonces démosle gracias al Señor y comenzamos con lo que el Señor tiene para nosotros el día de hoy. Padre, te damos las gracias, Señor, por esta noche que tú nos permites, Señor, poder estar aquí juntos, Señor, para escuchar tu palabra, Señor, para poder conocerte, Señor, poder comprender, Señor, cuáles son tus caminos, Señor, que son altos, Señor, a veces difíciles de que nosotros podamos percibirlos, Señor. Pero rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, pueda obrar en nosotros, Señor, pueda abrir nuestro entendimiento, Señor, que tu día a día pueda seguir formando la vida de tu Hijo en nosotros, Señor. Te damos las gracias por tu fidelidad, Señor, porque tú has sido longánime, Señor, has sido paciente con nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque tú no miras nuestra bajeza, Señor, sino que miras la obra de tu Hijo, Señor. Por eso te damos las gracias, Señor. Amén. Amén, hermanos. Bueno, entonces el tema que quisiera compartir hoy es un tema que está relacionado con la santidad de Dios, hermanos. Hace poco tuve que hacer un trabajo acerca de esto y de verdad que surgieron muchas reflexiones que me han confrontado, pero también ha sido una bendición poder saber que el Señor no quiere dejarnos en nuestra ignorancia, sino que Él quiere que nosotros podamos venir a su luz para que en su luz nosotros podamos ver verdaderamente la luz que es Cristo. Amén, hermanos. Entonces, si los hermanos recuerdan, no sé, de las clases de los martes, cuando hablábamos de la santidad de Dios, se hace referencia a uno de sus atributos comunicables. Entonces es aquel atributo que moralmente resalta que Dios está alejado de todo pecado. Él es un Dios sumamente puro. Pero también la santidad de Dios tiene otro sentido, otra connotación y tiene que ver también con la esencia de Dios, con su ser que es completamente diferente de todos los demás. No hay otro ser como Dios mismo. Entonces la palabra en el hebreo, en el Antiguo Testamento, que se usa para hablar de que Dios es santo es la palabra kadosh, que lo que quiere hacer es que es separado, puesto aparte o separado de uso común. Entonces podemos ver esto en varios pasajes del Antiguo Testamento, ¿no? Cuando Dios habla de sí mismo como el santo, o sea que Él no tiene relación con el pecado. También que Él es un ser completamente apartado, y también vemos como el Señor, esta palabra santo es usada para ciertas cosas que eran designadas para un uso específico del cual Dios se había propuesto. Entonces, por ejemplo, el Señor, cuando se le apareció a Moisés en Éxodo 3, ahí en la zarza ardiente, el Señor le dice: no pises esta tierra porque es un lugar santo. Entonces vemos que la tierra no era moralmente santa, pero Dios la había designado en ese momento para algo específico. Entonces era un lugar apartado, un lugar separado. Entonces, al ver, lo que veníamos hablando, la santidad en los dos sentidos o las dos aplicaciones que se da a Dios, tanto a su esencia como a su naturaleza, la forma de Él expresarse. Entonces, cuando hablamos de que Dios es absolutamente santo en relación a su esencia, queremos decir que Dios es único, o sea, no hay otro como Él. Entonces, esto lo podemos ver en Éxodo 15:11. Ahí cuando ya el pueblo de Israel sale de la cautividad de Egipto, llegan al Mar Rojo, me encuentran en el mar, el Señor abre el mar, ellos atraviesan el mar y luego el Señor con las aguas cubre los carros de Faraón y el Señor libra al pueblo de Israel. En el capítulo 15 sigue y está el cántico de María y de Moisés dando alabanza a Dios por lo que Él había hecho. Y en el versículo 11 dicen: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor
de prodigios. Entonces vemos aquí como ellos dicen, este Dios es un Dios magnífico en santidad. ¿Quién como Él? Temible en hazañas, poderoso en obras. El Salmo 113 también nos habla de la santidad de Dios en su sentido de esencia, de que Él es un ser completamente diferente a todo lo que nosotros podamos comprender, ¿no? Y no hay nadie como Él. Nosotros no podemos llegar a ser como Dios. Dios es único. Entonces Salmo 113, desde el versículo 4 dice: excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová, nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Vemos que ¿quién como el Señor? ¿Quién como Jehová nuestro Dios? Dios es único. Entonces Isaías 45:5 nos dice: yo soy el Señor y no hay ningún otro, fuera de mí no hay Dios. Entonces Dios es un ser único y eso es lo que tiene que ver de la santidad en relación a la esencia de Dios, a la esencia única, la cual no comparte Él con nadie, que es únicamente participada entre el Hijo y el Espíritu Santo con el Padre. Entonces Dios es un ser santo, completamente apartado de todo lo que nosotros podamos comprender. Hay un término que se usa en teología y es el término que, dice que Dios, la otredad de Dios, es un término filosófico para hacer referencia de que Él es un Dios o que Él es un ser único, que no hay ninguno otro como Él. Entonces cuando hablamos de Dios hablamos de que Él es otro. Él es santo, completamente apartado, ningún otro ser puede compartir su esencia. Él es un Dios único. Entonces ahora vamos a ver qué es el significado de Dios, que creo que los hermanos lo recuerdan en cuanto a la santidad, que es la que se nos comunica a nosotros, o lo que se habla de la santidad moral de Dios. Dios es un ser completamente puro. Él es completamente apartado del pecado. Y es ahí cuando va a haber un sentido en nuestro ser, y como lo decía W. Tozer, hermanos, cuando hablamos de cualquier otro de los atributos de Dios, no podemos dejar de sentirnos agradecidos y asombrados cuando hablamos del amor de Dios, cuando hablamos de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios. Hermanos, pero cuando hablamos de la santidad de Dios, es imposible no sentirse como un gusano, porque nosotros somos seres contaminados por el pecado y Dios es un Dios santo, un Dios puro que no tiene nada que ver con el pecado. Dios aborrece todo pecado, Él es completamente apartado de todo mal. Habacuc 1:13 dice, qué pena, hermanos. Muy limpios son tus ojos para mirar el mal, y no puedes contemplar la opresión. La Biblia de las Américas es esta versión. Entonces, hermanos, creo que este versículo resalta bastante lo que es la santidad moral de Dios. Dice que absolutamente puros son sus ojos, que Él no puede mirar el mal. Entonces ahí entramos nosotros a reflexionar o a pensar, ¿cómo somos nosotros delante de Dios? Seres contaminados, llenos de iniquidad. Dios no tiene nada que ver con el pecado, y eso es lo que, como venimos hablando, es lo que habla de la santidad de Dios en referencia a su naturaleza, como Él se expresa, la forma de Él actuar. Entonces Él obra con santidad, con pureza, alejado de toda la maldad. Vemos que Dios, cuando le dio el mandato al hombre en el huerto del Edén, Dios le dijo que de cierto iba a morir, y fue cierto, hermanos. Y en ese momento, Adán, antes de caer en pecado, él era un ser que tenía una pureza moral, en cierto grado, ¿no? Él podía estar cerca de Dios, pero después de esa transgresión, completamente alejado de Dios. ¿Por qué? Porque Dios aborrece el pecado, hermanos. Dios aborrece la maldad. Muy limpios son sus ojos para ver el mal. Primera de Juan 1:15 dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él.
Vemos que el apóstol Juan dice que en Dios hay luz absoluta, no hay tinieblas. Entonces vemos cómo la Escritura da testimonio de la santidad de Dios, mostrándonos primero que Dios es un ser completamente diferente, pero también que Dios es un ser que aborrece completamente el pecado. Él es separado de toda maldad, en Él no hay ningunas tinieblas. En Isaías 6, que pienso que es un pasaje de los cuales nos habla de la santidad del Señor de una forma, de una forma muy clara. Isaías tiene una visión del Señor. Allá en el capítulo 6 está narrada cuando había muerto Uzías. Dice que Isaías tuvo una visión de la gloria del Señor. Si quieren vamos al pasaje y lo leemos, hermanos, desde el versículo 1. Entonces dice desde el versículo 1, visión y llamamiento de Isaías. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor, sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Entonces vemos esa visión que tiene Isaías, que incluso nosotros la cantamos, hermanos. Él ve la gloria del Señor, él ve la grandeza de Dios, pero lo más asombroso es escuchar lo que estos serafines cantaban. Ellos cantaban santo, santo, santo. Algunos dicen que este texto está hablando de la Trinidad, pero pues mirándolo no está hablando de la Trinidad y nosotros no rechazamos la Trinidad. Aceptamos la Trinidad, pero como decía un hermano, nosotros debemos exponer la doctrina correcta usando los textos correctos. Y este texto no está hablando de la Trinidad. Lo que se quiere hacer con este triple nombramiento de santo, santo, santo se quiere hacer como un superlativo o agrandar tanto el término y decir que Dios es infinitamente santo. No hay nadie como Él. Y esto que significa el texto fue lo que asombró a Isaías, lo que hizo que Isaías dentro de sí sintiera como suciedad dentro de él mismo, diciendo, ay de mí que soy hombre de labios inmundos y han visto mis ojos al Rey. Eso hacía que Isaías sintiera condenación de quién era él delante de Dios. Por eso es que estamos de acuerdo con lo que dice Tozer. Es imposible no sentirnos como unos gusanos cuando hablamos de la santidad de Dios. Y es ahí cuando ya empezamos a mirar cómo son nuestras vidas. Si Dios es absolutamente santo, ¿cómo somos nosotros, hermanos? O sea, es algo que también tiene su parte aplicativa, ¿no? ¿Cómo es mi vida delante de Dios? Todo lo que nosotros hacemos, hermanos, es tan sucio. También como lo veíamos ese martes, hermano, lo más blanco en nosotros es gris o es negro comparado a la santidad de Dios. Dios es completamente puro. Y si en nosotros está ese sentido de la santidad de Dios, podemos ver lo que vieron los profetas, lo que veían los apóstoles, quién era el Señor, hermanos, siempre vamos a tener ese sentido de vergüenza, porque somos hombres de labios inmundos. Hay algo bien interesante que R.C. Sproul decía, la santidad de Dios produce ambivalencia. ¿Qué es ambivalencia? Ambivalencia quiere decir que genera 2 sentimientos completamente opuestos al mismo tiempo. Cuando vemos la santidad de Dios en relación a su esencia, hermanos, eso nos atrae. Nos hace sentir maravillados de que nosotros podemos adorar a un Dios que es completamente diferente de todo lo que nosotros podemos concebir.
que es un Dios puro, de que es un Dios diferente de todo, y eso genera que nosotros podamos arrodillarnos delante de Él y adorarle, diciendo como el salmista: no hay otro como tú, Dios. Pero por otro lado, el conocer la santidad de Dios en cuanto a su parte natural, a su moral, genera un sentido de terror en nosotros. Quisiéramos escondernos, o por lo menos yo quisiera esconderme. Y es algo que nos confronta bastante, ¿no? Pero damos gracias al Señor Jesús, ¿no? Porque por medio de la obra que Él hizo, ahora nosotros somos llamados santos. Amén. Entonces, hermanos, ahora esta santidad de Dios, Dios la quiere participar a nosotros. Gracias al Señor Jesús por su obra en nuestras vidas, ¿no? Y como lo veíamos aquí cuando Alberto compartía, creo que Alberto decía que el Señor Pablo, el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo le decía a los corintios santos. ¿Y qué veíamos en la iglesia de los corintios? Una iglesia llena de divisiones, una iglesia que tenía errores doctrinales, teológicos, que había incluso inmoralidad dentro de ellos, pero Dios los ve como santos. Y Dios ha comunicado su santidad a nosotros por medio de la obra de su Hijo Jesucristo, y Él quiere que nosotros vivamos como Él, que podamos expresar esa pureza que hay en Él. Obviamente no al sentido de Dios, porque nosotros fallamos, pero sí que podamos expresarlo. Y Dios, por medio de la obra de Cristo, nos ha dado el poder para vencer la esclavitud del pecado. Entonces, hermanos, si miramos ahí en 1 Pedro 2:9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces Dios ahora nos dice que nosotros también somos santos, que somos un real sacerdocio, una nación santa, o sea, un pueblo apartado por Él, un pueblo separado de todas las cosas que tal vez en el mundo hay que son contrarias a la voluntad de Dios. Entonces el Señor nos ha hecho participantes de su naturaleza divina, también como lo dice ahí Pedro en el capítulo 1, en el verso 3. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces vemos cómo el Señor nos llama ahora santos y nos ha participado de esa naturaleza, ¿no? Dice que habiendo huido de la corrupción del mundo. O sea, ahora nosotros tenemos una posición de santos, como lo compartía Alberto también aquí cuando hablaba de la santificación. Entonces Dios nos ve como santos, pero hay un proceso que Él va a querer llevar en nosotros, ¿no? Que hay una parte de Dios y hay una parte que ponemos de nosotros mismos. Y ahí está, en esta implicación de la santificación, o lo que Dios quiere obrar en nosotros, que nos ha participado de su naturaleza, Él ahora nos llama a que nosotros seamos santos como Él es santo. Y eso lo dice Pedro en 1 Pedro 1:16, que está tomando un pasaje de Levítico 10, creo más o menos. Y vemos que Levítico 10 es un libro donde habían tantos sacrificios, ¿no? Pero todos esos sacrificios nos muestran la grandeza de la santidad de Dios. Y ni aún todos esos sacrificios pudieron cubrir nuestra maldad, porque Dios es un Dios completamente puro. Hacía falta un sacrificio más grande, por eso Dios se hizo hombre. Entonces, 1 Pedro 1:16, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Entonces, ¿en qué tenemos que ser santos? ¿Cuál es la santidad que Dios demanda para que nosotros expresemos?
Que seamos santos en la iglesia. Que seamos santos en nuestra casa. Ahí en el versículo anterior Pedro dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. O sea, ¿qué debemos hacer, hermanos? Sed santos, pero no solo en la iglesia, o no solo en nuestra casa, sino también en nuestros trabajos, en nuestros lugares de estudio. En todo momento debemos andar de una forma correcta. ¿Cómo? Como Dios es santo, apartado de todo mal, apartado de todo pecado. Y es aquí como donde quiero entrar al tema que quisiera compartir, hermanos. ¿Qué es el pecado? Porque si el Señor dice que debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir, o sea que vivamos resistiendo el pecado, mortificando el pecado, apartándonos del pecado en todas las áreas de nuestra vida, ¿qué es el pecado? Porque nosotros lo hemos clasificado. Entonces la palabra griega para pecado en el Antiguo Testamento es la palabra amartia. Lo que quiere decir es que erra o no da en el blanco. Es la palabra que usa Pablo en Romanos 3, bueno, y en varios pasajes del Nuevo Testamento. En relación al pecado se está hablando de este término, de amartía. Hermanos, pero errar o pecar no es simplemente no dar en el blanco. Y es ahí donde nosotros estamos confundidos. Por eso es que a veces no podemos ser santos en toda nuestra manera de vivir, sino solo en ciertas cosas. El pecado es algo gravísimo. Y más cuando nosotros podemos contemplar quién es Dios. Y no podemos clasificarlo, ¿no? Porque hemos hecho eso, hemos clasificado el pecado. Pecados más graves, pecados más tolerables. Hay algo que es bien confrontante y es algo que dice un hermano. Dice, el pecado es un atentado contra el reino majestuoso y soberano de Dios. Se trata en efecto de una traición cósmica. Es un atentado contra el reino de Dios. También el mismo hermano dice en otra parte, el pecado es menospreciar a Dios. ¿Y de dónde sacamos eso? El hermano cita el pasaje de 2 de Samuel 12, cuando David comete el adulterio allá con Betsabé y bueno, después de eso manda a Uría al esposo a pelear para que el esposo muriera y él poderse quedar con ella, ¿no? O sea, adulteró y ahora también asesinó. Y en el versículo 9 de 2 de Samuel 12, el Señor envía al profeta Natán para confrontar a David para que él pudiera ser consciente de lo que había cometido. Porque así somos nosotros, hermanos. Nosotros pecamos, pero nos da igual. A veces ni somos conscientes de las cosas. ¿Por qué? Porque tenemos un pobre concepto de la santidad de Dios. Entonces ahí en el versículo 9, el Señor envía a Natán a hablarle a David y dice esas palabras. Dice, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Entonces vemos que el pecado es menospreciar a Dios. Es algo gravísimo, hermanos. No sé si ustedes sienten lo mismo que yo cuando de verdad cometo pecados y menosprecio al Señor. Y hay algo que nosotros nos podemos preguntar, ¿no? ¿Por qué pecamos si nosotros somos llamados santos? ¿Cuál es la causa de que todavía nosotros incurramos en ciertas faltas que deshonran a Dios? La Biblia también dice, hermanos, en Gálatas 5:17,
Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Dios nos ha dado la vida de su Hijo en nosotros, a los que hemos creído, a los que nos hemos arrepentido, hemos confiado solo por la fe en Jesucristo. Nos ha dado la capacidad de poder combatir contra el pecado, ¿no? Anteriormente nosotros no teníamos como conciencia, o como lo decía Jair la otra vez, hermanos, nosotros no nos acostábamos y en la mañana nos parábamos diciendo voy a decir mentiras. Simplemente nos parábamos y ya las decíamos. Porque la naturaleza pecaminosa estaba en nosotros, pero ahora por medio de la obra de Cristo que ha venido a morar el Espíritu Santo en nosotros, nosotros somos conscientes de esas cosas, ¿no? Sabemos qué es de Dios y qué no es de Dios. Entonces ahora tenemos una lucha en nuestro interior, una lucha contra el pecado. Por eso Gálatas dice eso, el deseo de la carne es contra el Espíritu. Por eso es que nosotros, siendo santos, aún cometemos ciertos pecados. Podemos caer en ciertas cosas. Pero el problema no está en eso, ¿no? Porque el Señor conoce nuestra debilidad y Él mismo nos va a ir ayudando para que a medida en que nosotros confiemos en Él, Él nos pueda dar la victoria sobre todas aquellas cosas que nos entristecen. Porque esa es la evidencia de que alguien ha nacido de nuevo, ¿no? La Biblia dice que ¿cómo sé que yo soy un hijo de Dios? Lo primero es que el Espíritu da testimonio a mi espíritu de que yo soy un hijo de Dios. Pero otra obra por la cual nosotros podemos darnos cuenta de que somos hijos de Dios es la tristeza que sentimos cuando cometemos pecado. Pero ahora, ¿qué clase de pecado? ¿Solo cuando fornicamos? ¿O cuando robamos? ¿O cuando nos emborrachamos? Y es ahí el problema o la distinción que hemos hecho nosotros. Cuando a nosotros nos hablan de estos pecados, de la fornicación, del adulterio, de la lascivia, de las borracheras, de los robos, tal vez decimos esos son pecados groseros. Nosotros, gracias a Dios, ya no cometemos eso. Y gracias al Señor ya no lo cometemos. Pero nos jactamos de que eso ya no está en nuestras vidas, pero estamos cobijando otra clase de pecados, los cuales también son un atentado contra la santidad de Dios. Y Dios no ve pecados grandes y pecados pequeños, no. Dios ve el pecado. Hay algo que Jerry Rice, en un libro que se llama Pecados Respetables, él le pone el pecado de los santos, o los pecados que a veces cobijamos nosotros y los cuales permitimos en nuestras vidas, ¿no? Nosotros hemos hecho como, no sé, una falsa ilusión creyendo que somos completamente puros cuando juzgamos la borrachera, los homosexuales, todas esas cosas, y se debe hacer, porque la Biblia dice que debemos nosotros hablar en contra de las obras de las tinieblas. Y estas son obras de las tinieblas, hermanos, pero es una hipocresía cuando nosotros hablamos de todos estos pecados escandalosos y nosotros no ponemos cuidado a las cosas que están ocurriendo en nuestra vida, las cuales también el Nuevo Testamento condena. Entonces, lo que él llama los pecados de los santos o los pecados respetables, y hay una lista larga que él describe. Yo tomé algunos pocos y también en parte puedo decir como lo que decía el hermano, y da vergüenza decir que estos son los pecados que tal vez yo he cobijado por días. ¿Qué es? Los celos, las envidias, el orgullo, las enemistades, las iras, los enojos, la ansiedad, el chisme, juzgar a los demás, y no en el sentido de que, bueno, algunos dicen no juzgues para que no seas juzgado. Y hay cosas que debemos decir, debemos juzgar las falsas doctrinas, debemos juzgarlas. Hermanos, pero a veces nosotros juzgamos poniéndonos en una posición de superioridad a los demás. Y eso es a lo que se refiere el juzgar a los demás. A veces nosotros juzgamos no con la intención o de ir a corregir lo que está mal en los hermanos, sino con la intención de sentirme mejor que él.
Y esos son los pecados que nosotros cobijamos. A mí no me hablen de borracheras, de orgías, de todas esas cosas. Gracias al Señor ya lo dejamos. Pero hermanos, ¿qué de estos pecados? De verdad que da vergüenza, ¿no? O por lo menos yo me siento completamente mal cuando siento que en mi corazón hay ira hacia algún hermano. Cuando tal vez siento envidias. O cuando tal vez estoy murmurando y el Espíritu Santo me redarguye y me muestra que estoy haciendo mal. Nosotros, bueno, decía el hermano en su libro, que en muchos lugares, en muchos círculos cristianos, nosotros hemos cambiado la forma de llamar estos pecados y los llamamos como simplemente, pues Dios no lo ve tan mal, es simplemente un enojo, una ira que tuve por un momento. Es una contienda, pero es algo pequeño. Y hemos hecho como cambiarle el nombre, y a veces nosotros criticamos algo de las feministas, y es que ellas no quieren llamar el aborto un asesinato, sino que lo llaman la interrupción voluntaria del embarazo, queriendo ponerle un nombre bonito, no, lo que llaman un eufemismo. Y nosotros hemos hecho lo mismo con estos pequeños pecados. Nosotros, bueno, pues si yo no soy un fornicario, pero pues soy un orgulloso. No soy un borracho, hermanos, pero pues sí siento envidia cada rato. O siento celos. O me la paso juzgando a los demás, creyéndome superior a ellos. Como, bueno, allá en Filipenses 2 veíamos que no estimándonos como superior estimando a los demás como superiores a nosotros mismos. No vivimos de esa forma, ¿no? Y es allí donde la santidad de Dios también se aplica, hermanos. Cometer estos pecados pequeños o pecados respetables también es menospreciar a Dios. También es ofender a Dios. Y la clasificación que nosotros hemos hecho, hermanos, de los pecados graves y los pecados pequeños o los pecados respetables, hermanos, es como lo venía diciendo, por un bajo concepto de la santidad de Dios. Hay algo que decía un puritano, se llama Ralph Benning. Él dice, al contrario, siendo que Dios es santo, todo santo, solo santo, completamente santo y siempre santo, así el pecado es pecaminoso, todo pecaminoso, solo pecaminoso, completamente pecaminoso y siempre pecaminoso. Dice Jerry Bryce en su libro, no importa si nuestro pecado es escandaloso o respetable, todo es pecaminoso, solo pecaminoso y completamente pecaminoso. Qué sutiles hemos sido, ¿no? Hemos clasificado los pecados, pecados graves, pecados no tan graves. Pero delante de los ojos del Señor, que Él es muy puro de ojos para ver el mal, todos son igual. Dios aborrece tanto al hombre que está practicando el homosexualismo como al hombre que está permitiendo el orgullo en su vida, como aquel que está murmurando, como aquel que está sintiendo envidia, que está sintiendo celos. Hay otros pecados que también nombra el hermano en su libro, la ansiedad, aquellos que están sintiendo ansiedad, aquellos que no tienen dominio propio. Dios aborrece esos pecados también. Nosotros no podemos seguir cobijando estas cosas, hermano, en nuestras vidas. Y más si nosotros podemos decir como Isaías, han visto mis ojos al Rey. Y cuando nosotros podemos ver a Dios, podemos decir, ay de mí que soy hombre de labios inmundos. Ay de mí que todavía siento orgullo. Ay de mí que tengo ira. Ay de mí que, la lista sigue, ay de mí que estoy en chismes. Ay de mí que soy ansioso, que dudo de Dios. Ay de mí. Aún, hermano, en las cosas más puras, en las cosas más santas, podemos estar pecando, ¿no? Decía
Un hermano, aún nuestras mejores obras están manchadas por motivaciones impuras. Entonces, puedo estar haciendo cosas para el Señor, pero lleno de orgullo. Haciéndolo para que me aplaudan, para creerme mejor que los demás hermanos. Y Dios está aborreciendo eso, hermanos. Dios va a juzgar eso. Tal vez no, ahorita no lo sentimos cerca, hermanos, pero un día vamos a estar delante del Señor. Y dice la Biblia que todas las intenciones del corazón van a ser descubiertas, ¿no? ¿Cómo hicimos esto? ¿Cómo hicimos aquello? ¿Cómo me relacioné con los hermanos? ¿Cómo me relacioné en mi casa? ¿Cómo me relacioné en mi trabajo? Todas esas cosas van a salir a la luz. Todos esos pequeños pecados o pecados respetables o cosas que a veces nosotros decimos no son graves y las seguimos permitiendo en nuestras vidas, nos van a avergonzar delante de Dios, hermanos. Y no en el sentido de que perdamos la salvación, porque la salvación no la perdemos. Es un regalo que el Señor nos ha dado y es un regalo eterno. Pero sí en el sentido de que vamos a sufrir ciertas cosas que el Señor va a tener que seguir corrigiendo en nosotros, ¿no? Y también al hacer esa clasificación, como lo veníamos diciendo, nosotros nos escandalizamos al ver el pecado del mundo, al ver a los demás y pues nosotros no nos sentimos tan malos, ¿no? Y decía Sugel Michelin, porque eso nos pasa a todos, hermanos. A veces es más fácil ver el pecado en los demás que en nuestras vidas. Que sentarnos delante del Señor y decirle, Señor, tú eres santo, ay de mí. Mire lo que el hermano dice, es tan fácil ver el mal a nuestro alrededor y experimentar un profundo rechazo hacia el pecado que nos rodea. Pero qué difícil es aborrecer nuestro propio pecado y estar dispuestos a darle muerte cada día. La vida cristiana práctica no consiste en crucificar el yo de los otros. Porque eso es lo que hacemos nosotros, ¿no? Bueno, yo soy orgulloso. Pero este hermano allá está, no sé, también todavía en borrachera. Entonces siempre estamos pensando en los demás, hermanos. Hasta inclusive a veces en enseñanzas podemos pensar, si estuviera cierto hermano aquí, esto es para él. Pero no estamos siendo conscientes de cómo está nuestro corazón, de qué es lo que nosotros estamos permitiendo en nuestras vidas, ¿no? Decía W. Tozer, un fariseo es duro para con los demás y blando consigo mismo. Pero un hombre espiritual es duro consigo mismo y blando para con los demás. ¿Cómo estamos siendo nosotros, hermanos? De verdad me preocupa cada vez que yo empiezo a sentir que mi corazón es orgulloso. Siento afán de que el Señor pueda acabar eso en mi vida, que el Señor me permita poder ser libre de toda esa maldad que a veces no se ve, pero que aún sigo cobijando en mi corazón. Entonces hay una gravedad de estos pequeños pecados, ¿no? Y como veíamos ahora es menospreciar a Dios. Y por ahí empieza la gravedad, hermanos. Con esas cosas pequeñas, con esas cosas sutiles, nosotros estamos menospreciando a Dios y creo que es una gravedad terrible. Es algo de verdad que pues, debería entristecernos, hermanos. ¿Y nosotros qué debemos hacer, hermanos? El Señor tiene misericordia de nosotros. De verdad que el Señor constantemente está hablándonos por medio de su palabra, por medio de hermanos, por medio de libros, de cualquier cosa, hermano. Porque el Señor quiere que nosotros corrijamos nuestros malos caminos, que nosotros no sigamos viviendo de la manera en la que venimos viviendo, sino que nosotros verdaderamente podamos expresar esa naturaleza que Él nos ha participado en nosotros, que nosotros podamos caminar en una pureza como Él es puro, que nosotros verdaderamente podamos amar sin fingimiento, que nosotros podamos estimar a los demás como superiores a nosotros mismos, que nosotros podamos estar en paz con todos los hombres, como lo dice el libro de Romanos. Y el Señor tiene misericordia.
En Cantares 2:15 hay algo que es bien importante. Ahí el libro dice: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en ciernes. Entonces ahí se usa este término para definir a las zorras, aquellas que dañaban el viñedo, y decía que eran unas zorras pequeñitas, ¿no? Que tal vez no le ponían cuidado, pero que iban a echar a perder la cosecha que ya estaba en ciernes, ¿no? O sea, que ya había producido. Entonces es algo que nosotros debemos ser conscientes. El Señor ya ha depositado la vida del Espíritu, la vida de su Hijo Jesús en nosotros, hermanos. O sea, nosotros ya no somos del mundo. Nosotros hemos creído por la fe en Jesucristo, ahora hemos sido salvos, como lo venía diciendo, de la condenación del pecado. Pero estas cosas pequeñas van a dañar la vid. Y no en el sentido de que, como lo vengo diciendo, no vamos a perder la salvación, pero sí vamos a sufrir una pérdida, hermanos. ¿Qué dice Washman en su comentario de Cantar de los Cantares? Dice: ¿qué son las zorras pequeñas? Dice: cada pequeña aparición de la vida vieja, un hábito, una mirada atrás, es una zorra pequeña. No son necesariamente pecados graves. Entonces son cosas pequeñas, cosas sutiles, o cosas que a veces nosotros toleramos o pasamos, o como dice el hermano, son respetables, ¿no? Y estas cosas pequeñas empiezan a dañar la vida de la vid. Y pues no sé, es mi experiencia, hermanos, pero cuando siento algo de esto, o siento ir hacia algún hermano, o tengo algo en contra de alguien, hermanos, de verdad es tan horrible mis días, porque ni siquiera puedo orar. Y a veces he tenido que pedir perdón en la noche, porque hay algo que es más importante, hermanos: nuestra comunión con el Señor. No el orgullo. El orgullo, pues, dice que el Señor aborrece al orgulloso. Pero estas pequeñas zorras, estas pequeñas cosas que a veces no son tan graves, hermanos, están cortando que la vida de la vid fluya, que nosotros podamos sentir ese fluir del Espíritu, que nosotros podamos querer, anhelar, adorar al Señor, hermanos. Pero esas pequeñas zorras, esas pequeñas cositas dañan nuestra vida, hermano. Y es algo terrible, porque empieza por algo pequeño y a veces nos puede llevar a los pecados que nosotros hemos clasificado como pecados graves, ¿no? A veces empezamos por un sentimiento de ira hacia algún hermano, y de pronto más adelante otro más fuerte. Hermanos, y todo eso puede llegar a terminar en un asesinato. Y bueno, ya lo hemos asesinado en nuestra mente. Bueno, como el Señor Jesús dice que si tan solo pensamos mal de un hermano, ya hemos cometido el homicidio. Pero si permitimos esto, hermano, podemos llegar a cosas muy terribles. Las envidias. Recuerdo hace un tiempo, un hermano que se reunía. El hermano tenía el deseo de predicar, y era su deseo, y el hermano veía que otros predicaban y él no predicaba. Y permitió que eso creciera en su corazón, hermanos. Y empezó a murmurar, empezó a hablar mal de los otros hermanos, de los hermanos que predicaban, de los hermanos que habían puesto al frente, que por qué ellos no le daban la oportunidad a él, que Dios lo había llamado, pero pues no era el momento, o tal vez lo que él demostraba no demostraba que verdaderamente estaba preparado para hacerlo. Y es más, no estamos preparados, pero por lo menos, él no era como consecuente a lo que la misma Escritura misma nos habla, ¿no? Que debemos hacernos los últimos, sino que él siempre procuraba. Me cuenta un hermano que un día estuvo a punto de pegarle a uno de los ancianos, que él estaba ahí y que si él no hubiera estado, le hubiera pegado. Y él empezó por algo pequeño, por un poquito de orgullo, un poquito tal vez de creer que no le estaban dando el lugar que él merecía. Y esta pequeña zorra lo llevó a apartarse de la comunión, hermanos. Hace ya, no sé, creo que 2 años que no lo veo, y no sé dónde estará. Pero por algo pequeño, por algo sutil, hermanos, de lo que nosotros seguimos cobijando en nuestras vidas, ¿no?
Y esas pequeñas zorras echan a perder la vid entera. Qué terrible, ¿no? La Escritura nos dice que nosotros debemos hacer morir las obras de la carne, ¿no? Por el Espíritu en Romanos 8. Hermanos, cuando nosotros somos conscientes de que Dios es un Dios completamente santo, es 3 veces santo, como veíamos en Isaías. Hermanos, todos los pecados son igual delante de Él. Todos los pecados deben morir, o el Señor nos manda que debemos mortificarlos, ¿no? Gracias al Señor, el Señor nos ha librado de las borracheras. Gracias al Señor. Gracias al Señor nos ha librado del adulterio, de muchas cosas que eran groseras y escandalosas, hermanos. Pero ahora le pedimos al Señor que nos libre de estas cosas que también deshonran su nombre. Me asombra el testimonio de George Whitefield. Hay una emisora o un programa de YouTube que se llama Radio Luz para las Naciones, Sendas Antiguas. Y ellos ahí dan las biografías de los hermanos que el Señor ha usado a lo largo de la historia. Y en el testimonio que cuentan de George Whitefield, que era, bueno, en los audios le llaman el predicador viajero, que fue un hombre que le predicó a multitudes de personas, viajó a varios lugares, predicaba el Evangelio. Hay testimonios tan asombrosos donde este hombre lleno del Espíritu Santo predicaba que iba a hacer, después de la muerte iba a haber un juicio, hermanos, y cuentan que durante su predicación murieron 2 personas tan pronto él pronunció este versículo. Y él seguía convencido de que iba a haber un juicio para las personas que murieran y no hubieran puesto su fe en Jesucristo. Y ese hombre predicaba con más fuerza, con más vehemencia, porque él tenía preocupación de lo que fuera a pasar por las personas, lo que fuera a ocurrir con las personas una vez murieran. Y dice que este hombre oraba y le decía al Señor que él aún cobijaba envidias en su corazón, que él aún tenía egoísmo dentro de sí mismo. Y para él eso no era algo pequeño, para él era algo gravísimo. Dice que él era un hombre dedicado al ayuno y a la oración, primeramente para que Dios lo usara y segundo para que Dios lo librara de todas estas cosas pequeñas que estaban minando como la vida de la vid, que él sabía que eso era aborrecible delante de Dios. ¿Cómo estamos viviendo nosotros? De esa misma manera. ¿Cuántos de nosotros nos paramos atemorizados, tal vez porque hemos estado murmurando de algún hermano? Nos hemos sentido atemorizados de eso, porque estamos cobijando la ira en nuestro corazón. Hermanos, este hombre iba a Dios para que el Espíritu Santo lo librara de eso. Hermanos, estamos haciendo nosotros lo mismo. Nosotros debemos mortificar este pecado. Y hay algo que es como la llave o lo que los hermanos dicen, que no podemos nosotros luchar contra un pecado del cual nosotros no hayamos sido justificados. ¿Qué quiere decir eso? Como lo vimos ahora, hermanos, nosotros antes no teníamos la decisión de decirle al pecado que no, simplemente nos parábamos y lo cometíamos porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Pero ahora le damos gracias al Señor que Él ha depositado la vida de su Hijo en nosotros y que ahora hay un espíritu que combate dentro de nosotros las obras de la carne. Entonces ahora, por la obra de Cristo, nosotros podemos hacer morir el pecado en nuestras vidas. Entonces, hermanos, vamos a Colosenses 3:5. El apóstol Pablo dice en el versículo 5, hacer morir, pues, lo terrenal en vosotros. ¿Y qué es lo terrenal? Las fornicaciones,
impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Bueno, eso yo ya lo hice morir, podemos decir, podemos pensar. Pero más abajo él da otra lista. Ahí en el 8 dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Hermanos, nosotros no podemos mortificar el pecado si no pasamos, no podemos hacer morir este pecado en nosotros si primero no hacemos lo que dice el versículo 1 del mismo capítulo 3. Dice: poned vuestros ojos en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Esa es la clave para poder empezar a mortificar todas estas cosas. ¿Por qué? Porque el estándar de santidad no es nuestro alrededor, el estándar de santidad es Cristo mismo. Y además Él es la provisión para que nosotros podamos hacer morir estas cosas en nuestra vida. Que ya hemos sido libres de la fornicación, amén, hermanos, pero también debemos dejar la ira. Y más abajo en el mismo capítulo dice que debemos revestirnos del nuevo hombre. Entonces es una lucha que nosotros tenemos, hermanos, pero no solo con los pecados groseros, también con esas pequeñas zorras. ¿Por qué? Porque atentan contra la santidad de Dios. Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a los otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces vemos que aquí en la carta de Efesios también hay otra lista de cosas pequeñas, ¿no?, que a veces toleramos, que dice ahí en el 31, que es la amargura, hermanos, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia, el no perdonar, el no ser bondadosos hacia los demás hermanos. ¿Y qué dice en el 30? Que por estas cosas nosotros contristamos al Espíritu Santo. Menospreciamos a Dios, menospreciamos a aquel que ha hecho de nosotros su morada. Aquel que, como lo decía el Salmo 113, se humilla a mirar la tierra y el cielo, pero no simplemente se humilló en eso, sino que también mora en nosotros y lo contristamos. ¿Cuándo? Cuando nosotros hacemos todas estas cosas. Cuando también contristamos al Espíritu Santo, según el capítulo 4 de Efesios, también habla cuando no estamos procurando la unidad en cuanto a las cosas fundamentales, ¿no?, a las cosas que son de doctrina esencial. Cuando estamos nosotros peleando por bobadas. Qué terrible, ¿no? Todos estos pecados dentro de nuestras vidas, ¿no? Las divisiones, las disensiones. A veces podemos decir: no, es que cierto hermano está en pecado porque, no sé, está en adulterio. Hermanos, pero también nosotros estamos en pecado cuando estamos sintiendo enojos, cuando estamos sintiendo ira. Y deberíamos sentir la misma vergüenza que siente el que está en un pecado grosero, de esos que nosotros tal vez condenamos con más fuerza. También nosotros debemos sentirnos de la misma forma. Pero el Señor ha dado su Espíritu, nos ha dado la provisión para que nosotros hagamos morir esas cosas en nuestra vida. Si nosotros tenemos un concepto claro de la santidad de Dios, de quién es Él, hermanos, cada vez más cosas van a salir de nuestro corazón. Cada vez nos vamos a dar cuenta de más cosas que hemos permitido que ofenden a Dios. De esas pequeñas zorras, como lo dice Cantares. ¿Qué debemos hacer para mortificar este pecado, hermanos? Lo primero, ser conscientes de que lo está.
Y no hacer, como lo decíamos ahorita, un eufemismo de eso y decir, no, Señor, esto no es tan grave. No, hermanos, debemos confesar delante de Dios y decirle, Señor, estoy en pecado. ¿Cuándo? Cuando soy un orgulloso, cuando soy un envidioso, cuando soy un gritón, cuando soy falto de paciencia, estoy en pecado, Señor. Y una lista de cosas que tal vez nosotros a veces decimos, no, pero no es tan grave, hermano. Debemos confesarlas delante de Dios y llamarlas por su nombre. Son pecado. Debemos pedir la ayuda del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo, bueno, la distinción que se hace en las personas de la Trinidad, una de las obras que Él hace es la santificación, o sea, llevarnos a que la vida de Cristo pueda expresarse cada vez más en nosotros. Esa es la obra del Espíritu Santo. Por eso nosotros no debemos contristarle. Él es Dios mismo. Tomemos el ejemplo de George Whitefield. Ayunemos, oremos fervientemente para que el Señor nos libre de estas cosas. El Señor nos ha dado la provisión. El Evangelio es una de las provisiones que Dios nos ha dado para vencer estos pecados. A veces nosotros decimos, es que el Evangelio es solo para los nuevos. No, hermanos, el Evangelio es para nosotros, todos los días de nuestra vida. Damos gracias al Señor que los domingos nosotros participamos de la cena. La cena es un momento en el cual recordamos la obra de Cristo en nuestras vidas. Y al igual el Evangelio es algo muy amplio que abarca todo lo que nosotros podemos comprender. El Evangelio también, parte del Evangelio también es nuestra santificación. Por eso debemos recordarlo constantemente. Debemos estar en la Escritura, pidiéndole al Señor que nos muestre esa buena noticia. Hay muchas malas noticias. Las que estamos viendo, el saber cómo soy yo es una terrible noticia. Pero le doy gracias al Señor por su buena noticia, por su Evangelio. Porque sé que hay una provisión, que hay una salida que me libra de esta miseria que soy yo. Entonces el Evangelio es una de las provisiones. La otra provisión es el Espíritu Santo. El Espíritu ha venido a morar en mí para ser mi ayudador, mi paráclito, como lo dice Él. Él nos ayuda a que nosotros podamos cada día caminar conforme a la voluntad de Dios. Debemos ser conscientes que Él mora en nosotros. Hermanos, y no sé, bueno, escribí un artículo para la revista de la pornografía y yo hablaba de que la pornografía es un pecado que se cultiva en el secreto. Hermanos, pero ¿cuántos de estos pecados que he nombrado también son cultivados en el secreto? Y en el secreto con nosotros está el Espíritu Santo, hermanos. Allí Dios nos está viendo. Dios nos está viendo cuando estamos sintiendo todas estas cosas que he nombrado, hermanos. Dios nos está viendo. El Espíritu Santo está ahí, el Espíritu Santo está en nosotros. Hermanos, y para finalizar, hay algo que va a traer a la vida de iglesia, o bueno, el que nosotros podamos mortificar estas cosas, que podamos llamarlas por su nombre, que dejemos esa clasificación de pecados graves y pecados pequeños o pecados sutiles, pecados respetables, y es que va a traer una gran bendición sobre la iglesia, sobre nuestras familias, porque muchas veces le causamos más daño a los que nos están cerca de nosotros, ¿no? A veces de pronto yo no grito a los hermanos en la iglesia, pero tal vez sí grito a mi esposa en la casa. O a veces soy egoísta en mi casa con mis hijos, pero con los demás sí, tal vez aparento una piedad falsa. Entonces, mortificar estas cosas va a ser una gran bendición para nuestra vida de iglesia, para nuestras familias, para todo nuestro entorno, ¿no? Y como lo veíamos en Pedro, ser santos en toda nuestra manera de vivir. Hay algo que cuenta W. Tozer en su libro El Consejero, hablando del Espíritu Santo. Él cuenta la historia de unos misioneros en la India, donde uno de ellos vino a él a contarle la historia luego de haber vuelto del viaje, y él le decía que habían estado por varios años allí en la India con el propósito de compartir el Evangelio.
pero que duraron varios años, tal vez, sí, creo que fueron varios años, que ellos duraron sin ver el obrar de Dios en ese lugar. Y que ellos le preguntaban al Señor que qué pasaba. Y que un día ellos orando juntos, todos los que habían viajado en la misión, estaban orando y el Espíritu Santo les trajo una profunda convicción de pecado a sus vidas. Y ellos se daban cuenta que dentro de ellos mismos, entre los que estaban compartiendo, había envidia de los unos a los otros. Y ellos fueron conscientes de ese pecado, que tal vez no era tan grave, no se veía, pero estaba afectando la obra del Señor. Cuenta que ellos pidieron perdón a Dios por esto, que apenas pidieron perdón, le pidieron al Señor que los ayudara a vencer esto. Hermanos, de ahí en adelante la obra, lo que el Señor quería hacer allí, empezó a prosperar. Cuando cobijamos estos pecados respetables o pequeños, hermanos, la obra del Señor también sufre estancamiento. Cuando estamos ahí con envidia los unos a los otros, o porque este sí hace, porque yo no hago, hermanos, estamos obstruyendo la obra de Dios. Qué terrible, ¿no? Hermanos, para terminar, hay una frase que me impactó de Juan Carlos Rail, y él dice: decir que lamentamos nuestros pecados es mera hipocresía, a menos que demostremos que realmente lo lamentamos poniéndoles término. Hermanos, a veces nosotros somos hipócritas diciendo sí, eso es pecado, hermano. O decimos, bueno, este es un pecadito, pero no estamos haciendo nada para ponerles término. Hermanos, que el Señor tenga misericordia, que el Señor nos ayude a poder llamar el pecado por su nombre. No solo las cosas pequeñas, sino todas las cosas que hemos visto, hermanos. Y de verdad hay una larga lista que nosotros podemos sentarnos a escribir y nos vamos a dar cuenta que esto menosprecia el nombre de Dios, menosprecia a Dios cuando nosotros cobijamos estas cosas. Amén, hermanos. Entonces le damos gracias al Señor y pues queda abierto el tiempo para que los hermanos compartan. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Tú no quieres dejarnos en nuestra ignorancia, Señor. Te damos gracias porque tú quieres revelarte a nuestras vidas, Señor. Padre, tú quieres que nosotros podamos expresar, Señor, la santidad tuya, Señor. Padre, perdónanos por estas cosas que hemos cobijado, Señor, por tanto tiempo, Señor, tal vez. Ayúdanos, Señor, por el poder de tu Espíritu a vencerlo, Señor. Padre, queremos ser santos como tú eres santo, Señor. Padre, perdónanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de tu gracia, Señor. Perdónanos, Señor. Tú que eres un Dios tan santo, Señor. Un Dios tan puro, Señor. Perdona nuestra maldad, Señor Jesús. Te lo rogamos.